El grupo de los BRICS habla abiertamente del mundo multipolar que suple o sustituye al añejo orden unipolar que dominaba Estados Unidos con la anglósfera, la OTAN, la Unión Europea, el G7, y ahora pues ya tienen un competidor que se llaman los BRICS, que ya saben ustedes son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y al que se acaban de sumar 6 países en la cumbre de Johannesburgo el 22 de agosto. Y se sumaron con un enfoque geoenergético, que eso es muy importante tenerlo en mente. Se sumaron Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, más que nada por ser la sede en Addis Ababa, que es la capital de la Unión Africana, y luego Argentina, que es todo un tema. Espero que alguien me haga la pregunta sobre Milei. ¿Está bien? Que ahorita ya se fue a rendir pleitesía con sus amos a Washington. Entonces, Argentina, que ahí empujó mucho Brasil a su candidatura, porque las economías de Brasil y Argentina son complementarias. Obviamente la dimensión de Brasil es única en toda Latinoamérica. Estamos hablando de la primera geoeconomía con más de 200 millones de habitantes. Tiene la principal bolsa de valores en Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y Argentina, pues que viene arrastrando pésimas políticas económicas desde el año 2000, que ya intentaron hacer una dolarización en el año 2000 con Carlos Menem y Cavallo, que se escribe V-I-L-L, y no les funcionó. Y ahora con el triunfo electoral que fue, hay que reconocerlo, sorprendente, para no variar se equivocan de nueva cuenta las encuestadoras. Yo esto de las encuestas ya las sueño, se los digo abiertamente. Y más cuando no se hacen y dicen que se hicieron, eso todavía es peor. Entonces se equivocan, todos manejaban que entre Sergio Massa, el candidato del peronismo, y Milei, y iba a haber un punto por ciento muy apretado y resultó que era de 12 puntos, que es muchísimo. Entonces, es todo un tema, la dolarización de Milei. A mi juicio va en sentido contrario de la corriente histórica, de la dinámica. Y estoy empezando precisamente con ello para contrastar con la desdolarización que están proponiendo los BRICS. Vean, la dolarización ya se ha hecho en Latinoamérica. Empezó en el año 1904, si no me equivoco, con Panamá. Y pues era realmente para construir el canal de Panamá. Y luego en el año 2000, vean, casi pasa 100 años prácticamente, lo experimenta Ecuador. Y luego en el 2004 lo lleva a cabo El Salvador. Bueno, ¿qué resultados ha tenido la dolarización? En realidad la dolarización sirve más que nada para combatir la inflación. Es un buen instrumento, pero el precio es muy alto. Es decir, es más dura la curación, el tratamiento, perdón, que la misma curación. Eso no cura nada. Y vean, y mucho para este tipo de países hasta sirve para promover al crimen organizado y sus tratativas pecuniarias. El Salvador, bueno, para empezar, El Salvador, lo digo no con desprecio, pero con realismo, es una economía muy pequeña.
Yo hasta en broma muchas digo de México, digo, pues es la colonia del Valle, pues ¿qué es El Salvador? Pobrecitos, ¿no? Un país que está en el ranking del Producto Interno Bruto en el lugar 104. Una cosa es que su presidente hable mucho, que es muy locuaz, y otra cosa es que realmente eso funcione. Entonces, ellos manejan desde el 2004 la dolarización. Él ya se metió al Bitcoin, que es todo un tema, no me quiero extraviar con ello. Y El Salvador es el primer país en el ranking mundial de homicidios. Es decir, no les resolvió la dolarización, sí les resuelve la inflación, pero no les resuelve lo demás. Tienes el aspecto social, el mismo problema económico, de seguridad, etcétera, etcétera. Eso se los digo para que tengan ustedes en mente qué es eso de la dolarización y contrastar. Y por ejemplo, en relación con Milei, tiene algo que a mí en particular sí me perturba, porque está a favor de la bursatilización de órganos. ¿Ustedes se imaginan con este número de gente pues, miserable, ¿no?, que tenemos, que abunda en el planeta, cuántos no van a querer vender sus órganos? Aquel día estaba leyendo, en India se cotiza la venta de un riñón en $50,000. Imagínense. Y ahí vamos a empezar la compraventa de órganos. Bueno, se me hace que eso es lo más anticivilizatorio que se puede dar. Bueno, ya dicho esto, en realidad, esa es mi muy humilde opinión, el verdadero poder de Estados Unidos ya no es militar. Vean, a nivel militar, Rusia tiene más bombas nucleares que Estados Unidos. De ese tamaño se los digo. Bueno, ¿y eso a quién le conviene? Pues yo me acuerdo que estudiaba mucho lo de las bombas nucleares, pues y les hablo de hace 30 años. Una guerra entre Estados Unidos y en ese momento la URSS, pues hubiera destruido 36 veces al planeta. Pues ya con una basta, ¿no? Ya saben que los únicos sobrevivientes hubieran sido las cucarachas. Eso se manejó mucho en la década de los 70, 80. Bueno, entonces a nivel militar Estados Unidos ha quedado rezagada y Rusia hoy le lleva una delantera de 20 años en algo que no se maneja mucho en los medios y menos en los medios occidentales, que pues como todos los medios son muy sesgados. Y hoy Rusia posee misiles hipersónicos, que pueden llegar a una velocidad de 9 Mach. Mach quiere decir 9 veces la velocidad del sonido. Que Estados Unidos todavía no ha tenido éxito en probarlas. A grado tal que China sería la segunda superpotencia militar a ese nivel. Ustedes saben que hay muchos niveles: bombas nucleares, misiles hipersónicos, portaaviones, etcétera. Aviones furtivos, hay de todo. Estados Unidos sí tiene 11 portaaviones, nadie tiene 11 portaaviones, pero hoy un misil de una guerrilla tipo Hezbollah te destruye un portaaviones. No crean que es tan bueno tener ahí a la vista de todos, tener un portaaviones. Es de doble filo. Y en tercer lugar, pues hasta se andan disputando el lugar Estados Unidos, Irán y Norcorea con misiles hipersónicos. Entonces mucho depende del ranking que uno haga sobre la cuestión militar. Bueno, en resumen, Estados Unidos no es más la superpotencia militar. Y lo hemos visto en Afganistán, se tuvo que salir entrando Biden. En Ucrania está perdiendo la guerra Zelensky, etcétera, etcétera. En Gaza no les ha ido como pensaban, etcétera. Pero para no detener mucho en ese ámbito, lo que quiero decir es de que Estados Unidos a nivel militar no tiene el mayor poderío del planeta. Y hoy lo han desbancado mínimo Rusia.
Porque China a nivel de bombas nucleares anda en alrededor de 500. Bueno, eso ya, ahí tenemos claro cómo va esto. A nivel geoeconómico, si uno mide el Producto Interno Bruto en poder de paridad de compra, ¿qué quiere decir esto? En inglés se maneja el término Power Purchase Parity. ¿Qué significa? El poder adquisitivo. Es decir, $1 en Nueva York, ese mismo dólar en China, por el poder adquisitivo, vale 5 veces más. El mismo dólar, por el poder adquisitivo. En ese rubro, China ya superó a Estados Unidos. Es importante tenerlo presente. Entonces, Estados Unidos ya no es la superpotencia geoeconómica. Se acabó ese rubro. Y a nivel nominal, porque existe esa diferenciación, el poder de compra, no más que nada el poder de Producto Interno Bruto nominal, es decir, si ustedes miden el mismo dólar que produce Estados Unidos y China que produce $1, tal cual, que no sea de poder adquisitivo, China está en segundo lugar y está a punto de desplazar a Estados Unidos en 2 o 3 años. Entonces tampoco es. Entonces, ¿cuál es el poder de Estados Unidos? El dólar. Lo detectaron muy bien Rusia y China. Entonces, al haber entendido eso, y aquí yo les conjugo, digo para entender bien, porque vean, aquí el grave error sería pensar en términos reduccionistas, ver nada más la cuestión geofinanciera. Hay que ver el todo. Es decir, si vamos a un nuevo orden mundial, que ya lo acepta Blinken, el mismo Biden, nada más que el orden mundial de ellos naturalmente es diferente que al de los BRICS. Pues obviamente vamos a reducir y condensar un concepto que tiene que ser más universal y más holístico. Entonces, a ese nivel, el dólar sí tiene su gran poderío, que no lo tiene ni Rusia ni China, con todo y que son potencias económicas de primer nivel. Vean, a nivel tecnológico, ya para ver el futuro, con eso les digo todo. A nivel tecnológico, hoy produce China más publicaciones que Estados Unidos. En rubros importantes como la inteligencia artificial, y lo dice el Pentágono, China lleva una ventaja de 15 años. ¿Escucharon bien? 15 años. Estamos hablando del futuro que es ya, que es la inteligencia artificial. ¿Y México cómo anda en el ranking de inteligencia artificial? Cuando ni en la natural andamos, ¿no? Y nosotros tenemos algo, se los digo abiertamente, y a donde voy yo lo expongo. Ahora que se han hecho los rankings de cómo está el avance tecnológico, pues no hay comparación. Tienen ustedes a China en primer lugar, sobre todo en lo que se llaman los nuevos manejadores de la tecnología, que en inglés tiene una palabra que se llama STEM, que viene de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Es decir, yo no estoy en contra de la historia, pero de la historia no vives nada más. En México no tenemos avance en el rubro tecnológico. Aquí un poco en Zapopan se salvan porque tienen ingenieros en sistemas, etcétera, porque les sale más barato a Estados Unidos tenerlos aquí que en Silicon Valley. Ahí les cuestan, los mismos ingenieros de sistemas les valen 5 veces más. Entonces, en esos rubros, en primer lugar viene China, en segundo lugar India, y en tercer lugar están empatados prácticamente Estados Unidos y Rusia, y luego agárrense de la silla, ¿quiénes vienen? Viene Irán, Indonesia y Japón. Les hablo de los principales. México no viene. Bueno, ¿cómo vas a entrar? Yo, por ejemplo, ahora que está muy de moda el nearshoring, ¿no? Todo el mundo habla del nearshoring. El problema del nearshoring es que no tenemos recursos humanos, hay que crearlos. Te toma 20 años mínimo crear
Pues sí, tienes que crear tu personal. Las propias universidades. Ok, no las quieren hacer las universidades públicas, las hagan las privadas. También las universidades privadas andan dormidas, etcétera. No tenemos recursos humanos. ¿De dónde van a venir? ¿Saben de dónde están viniendo? De Subcorea, de la India, de Serbia. Aquel día alguien que sabe mucho a nivel gubernamental de sistemas computacionales me fui a buscar personal hasta Serbia. Por eso le aprenden de los rusos. Y aquí, es decir, ya de por sí somos esclavos, pues no tenemos tecnología. Vamos a ser subesclavos ahora. Bueno, entonces eso se los digo para que también veamos cómo está este nuevo orden mundial y dónde está la cuestión geofinanciera. No se preocupen con el dólar en México. México, el peso está mega dolarizado. Y no va a pasar nada. Entonces ya, para regresar de lleno a la cuestión geoestratégica, pues descubrieron los BRICS que el verdadero poder de Estados Unidos es el dólar, a tal grado que un artículo que escribí lo retomaron en Turquía. Bueno, ¿cómo diferencio yo al dólar? Porque hay muchos tipos de dólar. Ya ven que antes se manejaba el petrodólar, ahora ya se maneja el petroyuan, porque a nivel petrolero ya China está comprándole petróleo a los países del mundo árabe, de las petromonarquías del Golfo Pérsico, etcétera, a Irán. Entonces hoy están haciendo lo que se llama trueques o intercambios, que se conocen en inglés como swaps, SWAPS. Ya se saltan al dólar. Entonces por ejemplo, compra China petróleo de Arabia Saudita, le pagan en yuanes. ¿Y qué hace Arabia Saudita con los yuanes? Pues va y compra oro en el mercado de Shanghái. Eso antes lo hacía el petrodólar. Pero ¿qué sucede hoy en día con este mercado del petróleo? De que el 80% de la producción del petróleo la tienen los BRICS. Y se van a ir a 90-95% en la próxima cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, con el ingreso de Venezuela, Kazajstán. Nigeria ya quiere entrar a los BRICS, nada más que pidió que sea en 2 años. Pues no le va a tocar a Rusia, sino al próximo país anfitrión de la cumbre de los BRICS. Estamos hablando del 95% de la producción del petróleo. Imaginen ustedes lo que esto significa. Entonces, y ahí es donde ya empiezan esos movimientos del dólar. Van a decir, bueno, ¿cómo pueden desbancar al dólar? Y ahí es donde yo propongo 3 tipos de dólar. Uno, el dólar callejero. ¿Cuál es el dólar callejero? Vean, yo acabo de estar en 10 países, entre el Medio Oriente, subcontinente indio, entre ellos Pakistán e Indochina. Y estuve en Laos, en Camboya, en Vietnam. Y se matan por $1. Se matan por $1, literalmente. Bueno, pero eso es un nivel, por eso le puse yo el dólar callejero. Va a decir, bueno, Jalife está atacando al dólar por ser callejero. Bueno, ¿cómo le quieres poner? El dólar de las casas de cambio, de los narcos, ¿cómo le quieres llamar? Pues fui más decente y le puse callejero, ¿no? Bueno, the street dollar, ya para que suene elegante, ¿no? Porque no suene tan... The street dollar, ¿no? Sí, pero ¿en qué lugar de la calle, no? Estás cambiando esos dólares. Y ahí, obviamente, vean, Argentina se están matando por tener $1. Colombia, Turquía, en todo el mundo, prácticamente. Eso ya lo dejamos aparte y nos vamos a otros 2 tipos de dólar. Y ahí es donde entraría la desdolarización. Entonces, ¿qué están haciendo los BRICS? Al mismo tiempo que piden la multipolaridad, es decir, ya se acaba el nuevo orden unipolar de Estados Unidos y su anglósfera, pues la multipolaridad pues, es más democrática, entra el sur global, etcétera, etcétera. Es desdolarizar, pero no es sencillo, ¿eh?
Se los adelanto, no crean que es tan sencillo. Depende de qué dólar estamos hablando. Entonces yo ahí evoqué o propuse una dicotomía. Uno, el dólar soft. Acuérdense que a veces hay que usar palabras en inglés para que te hagan caso, porque si no, este no sabe nada, ¿no? Bueno, entonces le puse dólar soft, la desdolarización soft, que es la comercial. ¿Qué quiere decir comercial? Pues la que estaba hablando yo, el petrodólar le está ganando al petrodólar. Hoy los intercambios a nivel económico ya han acelerado su ritmo y sí se está desdolarizando el mundo. Hay gráficas, hay reportes muy bien hechos y sí ha caído mucho el dólar a ese nivel comercial. Muchos países ya no quieren usar al dólar en sus tratativas comerciales. Lo está haciendo, por ejemplo, hace días se hizo una transacción entre India y Arabia Saudita. Lo hicieron con la rupia de la India, con el rial de Arabia Saudita. Ya se brincaron al dólar. Ustedes se ponen a ver el número de países que cada día lo hacen más, pues es importante. Yo diría que todavía el dólar a ese nivel, sería cuestión de verlo, cualquiera lo puede googlear, andaría entre un 50 o 60%, pero tendiendo a la baja. Aquí lo que importa es la tendencia, no el corte de caja de oro, la tendencia. Está yendo a la baja. Y se va a notar que los BRICS cada día más se van a ir desdolarizando, que no es tan sencillo desdolarizarse de un día al otro. Por ejemplo, ustedes lo notan, China, que tiene una tenencia de bonos del tesoro, se está desprendiendo de ellos. El país que más tiene hoy bonos del tesoro de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos pues los imprime y nadie les dice nada, es Japón. Pero ya China, que venía en segundo lugar, ya empezó a desprenderse paulatinamente de sus dólares en bonos del tesoro, pero son valores, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, en resumen, a nivel de el dólar soft, la famosa desdolarización soft, el dólar va para abajo. No tiene nada que ver ya con el dólar callejero que les acabo de contar. Y ahí viene la parte más dura. Por eso le puse la desdolarización hard, la dura. ¿Por qué dura? Porque esa es la más difícil de desbancar. Y va a tomar bastante tiempo. Digo, para no enloquecer porque uno dice desdolarización y cree que es la hard, y no. Ahí esa desdolarización, ¿en qué consiste? Esa desdolarización es la financiera, la que tiene que ver con los valores. Vean, diario el mundo mueve 6.6 millones de dólares. Al día, 10 a la 12ª potencia o trillions en anglosajón. Yo no uso la palabra billones en español, me cuesta trabajo, porque confunde. En inglés, saben ustedes, usan billions, pero son 1,000 millones. Nosotros en español usamos el billones, millones de millones. Entonces yo siempre digo, ¿para qué lo uso si nunca los vamos a tener? ¿Para qué andamos perdiendo el tiempo? Mejor vamos a poner trillones en anglosajón o millones de millones y ya. Porque si, vean, hasta en eso tenemos confusión. Bueno, entonces, 6.6 millones de millones al día en lo que se llama Forex. Forex, que quiere decir Foreign Currency Exchange. Es lo que se cambia diario en las divisas. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Digo, para el PIB de México a nivel nominal lo están calculando en 1.8 millones de millones para este año, para que tengan ustedes idea de lo que se trata. Entonces ahí se puede resumir que ese dólar financiero va a tomar tiempo en desbancar. Y lo mejor es pues negociar, ¿no? No se va a venir una guerra mundial, nadie va a tener ni dólares, ni rublos, ni rupias, ni yuanes. Y los estrategas chinos consideran que ese dólar financiero va a tomar 5 años en ser desbancado.
y los estrategas rusos consideran que va a durar 10 años. Bueno, a mí ya no me va a tocar, ahí me lo platican, ¿no? Ahí, con un mezcalito en mi lápida. Pero son las tendencias. Aquí lo que hay que visualizar muy bien son las tendencias de 5 a 10 años. Si es que no sucede algo más rápido, ¿no? Se puede acelerar muchas cosas. Por ejemplo, si hoy hacemos el corte de caja de lo que sucedió, y yo siempre le digo hasta a mis alumnos, vean ustedes el pasado, hay que verlo, qué ha sucedido, los antecedentes. Hay que ver hoy el corte de caja de hoy. Hay que ver el plazo inmediato, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Van a tener zooms diferentes, pero no extrapolen lo que hoy sucedió, puede ser un accidente, con las tendencias que se ven que son irreversibles. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos está en declive. Si Estados Unidos no estuviera en declive militar, a nivel interno, vean la implosión que están teniendo como país, incluso en su economía, ya está a punto de ser alcanzada por China, todo lo que hemos evaluado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el dólar al final del día evoca el viejo orden mundial, la unipolaridad. En la multipolaridad, pues también tienen que haber divisas multipolares. Entonces ahí es donde entra la idea de los BRICS de crear una divisa BRICS. Y esto se iba a dar el 22 de agosto en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, una ciudad muy importante en Sudáfrica, y ahí existieron reticencias de la India, curiosamente la India siendo el país que más ha propuesto la desdolarización. Eso es muy interesante ver. Pero India también teme a que China no les coma el mandado. Eso también hay que entenderlo puntualmente. Entonces ahí nada más ingresaron 6 y ahora hay una lista de espera de 20 países que quieren ingresar a los BRICS. Bueno, ya aquí en México el presidente López Obrador ya dijo que no entramos a los BRICS. Bueno, ni lo van a dejar para empezar, además ya se va el año entrante. La cumbre de los BRICS es creo que en noviembre del año entrante o en octubre, y aquí tenemos una elección en el 2 de junio, ¿no? Entonces, a él ya no le tocó. Además, él no quería entrar a los BRICS, y no creo que tampoco lo dejen, pues yo soy de la idea de que México, pues no me gusta decirlo, pero vivimos una jaula geopolítica y geoeconómica. Vean, a nivel tecnológico, se los digo, el capítulo 19 del TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no lo lean porque se van a deprimir. Es la esclavitud tecnológica. Ya olvídense, muchos me preguntan, oye, ¿y el tratado de Bucareli? Que por cierto lleva ya 100 años y sigue siendo secreto. Como un tratado de hace 100 años sigue siendo secreto. Porque es vergonzoso publicarlo. Ahí es donde realmente Estados Unidos, para reconocer al gobierno de la revolución, exigió el petróleo mexicano. Que aquí no es muy difícil entregarse. Bueno, ese es otro tema. Entonces, ni pierdan su tiempo con el tratado de Bucareli. El capítulo 19 en materia tecnológica, en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, es un apartheid. Bueno, entonces, ¿cómo va a avanzar un país si no tiene tecnología propia? Si vamos a seguir maquilando, bueno, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes un panorama donde surge la idea de crear una divisa BRICS, que ya ingresaron 6 países nuevos. Argentina está ahí titubeando. Milei dijo que no quiere y al día siguiente le ordenaron, no digas que no, nada más di que más adelante lo estudias, etcétera, etcétera. Ha echado reversa en muchas cosas, porque también lo obligan las circunstancias. Es decir, tampoco es tan fácil dolarizar. No crean que es así algo sencillo. Yo, por ejemplo, manejo algo que casi nadie toma en cuenta.
porque México, les cuento una anécdota rápidamente, querían dolarizar en la época de Zedillo, que era la moda por ahí de los años 2000. Y a mí me consultaron, lo tengo que reconocer, y al más alto nivel. Guillermo Ortiz, que era el secretario de Hacienda, a quien le debemos el FOBAPROA, que es la deuda eterna de México. Todavía no acabamos de pagar el capital, estamos pagando intereses con el FOBAPROA, para que no se les olvide. Quería dolarizar, porque era la moda. Y entonces a mí me consultaron, les dije, bueno, a ver, hay una cosa en la dolarización que no se maneja, que es un término que viene, es un término feudal, que se llama seigneurage, viene del francés de señor, seigneurage. Bueno, ¿y qué significa seigneurage? Bueno, ok. Primero que nada, ya perdiste parte de tu soberanía. La soberanía, aparte de la característica que tiene de defender el territorio por el ejército, por eso tienes que tener un ejército, pues también emite la moneda y por eso existe un banco central. Es parte de la soberanía de un país, nos guste o no. Entonces, ese banco central, si cesa de emitir la moneda, pues ya perdiste parte de tu soberanía. ¿Y quién va a emitir la moneda? El dólar. ¿A poco así sale de la nada el dólar? Hay que enseñarle a Milei en lo que se está metiendo. Y yo les cuento mi experiencia a nivel del año 2000 con el gobierno en turno de México, para no dar nombres. Pues la va a emitir la Federal Reserve de Estados Unidos. Entonces el Banco Central va a ser de Argentina, va a ser la Federal Reserve. Y ellos van a emitir la divisa de acuerdo a sus circunstancias. Un día les va a convenir aumentar la masa monetaria, y a veces son términos monetaristas. Otro día les va a convenir bajarla. Un día suben las tasas de interés como ahora, otro día lo van a bajar, etcétera. Y esto pues le va a pegar pues al nuevo colonizado del dólar, nos guste o no. Sí, pero además le tienes que pagar un porcentaje por la emisión de moneda, porque la Federal Reserve en Washington tiene que pagar la luz, tiene empleados, cuesta más emitir el papel billete. No sé si me estoy explicando. Eso se tiene que pagar. Entonces yo recuerdo que le hice un cálculo a alguien que me lo pidió, pues siempre fue mi amigo, independientemente de sus siglas partidistas. Le dije, oye, sale más barato devaluar que estar pagando cada año el señoraje. Con eso les digo todo. Salía más barato devaluar el peso mexicano que estar pagando cada año. Sí, porque no lo pagas una vez. Entonces, cada año tienes que pagar ese porcentaje por la emisión de moneda que se llama señoraje. Y eso nadie lo está manejando, porque no conviene. Hay una desinformación deliberada. Entonces, sale este concepto, que ya es añejo esto de Milei, ya lo vivimos en el año 2000, no crean que es nuevo. Hubo una ola de dolarización en Latinoamérica y Guillermo Ortiz Martínez quería hacerlo con Zedillo. Y obviamente pues no los dejamos, hay que reconocerlo. Sí, porque habían datos crudos. Imagínense eso, está mejor una devaluación que estar pagando señoraje. ¿Cómo? Bueno. Y ahora lo que están proponiendo los BRICS, esa divisa BRICS, es que existe una canasta. Hay dos maneras en verlo. Una es que se haga una canasta de grandes divisas. Pues ¿cuáles estarían? Estaría la rupia, el yuan, el rublo, el real de Brasil, que apuntalarían con materias primas. Por ejemplo, los países de las petromonarquías pues pondrían su petróleo. Rusia pondría el trigo, el oro, por eso el oro está subiendo mucho. Si se enriquecen estos días, no digan que yo les dije.
La plata está regalada, aquí entre nos. Bueno, por eso estos días ha estado subiendo mucho el oro y la plata ha estado subiendo mucho más. Van a decir, bueno, ¿y México, primer productor de plata del mundo? Sí, pero en teoría, eso es pura teoría. Vean, yo siempre doy el ejemplo de Zacatecas. ¿Cómo puede ser que el estado que más produce plata en México tenga el mayor número de migrantes? Eso significa que no se queda aquí la plata. Yo no sé quién haga las auditorías también. Es otro tema. Pues sí, en el ranking somos el primer país productor de plata. Si ustedes ven a los 5 más ricos de México, todos son mineros. Los 5 principales, todos son mineros. Entonces que no vengan con el cuento que nos sirve la plata. Y obviamente va de la mano con el oro. Entonces ahí es meter esa canasta de materias primas que apuntalen a las divisas. ¿Por qué? ¿Qué apuntala al dólar? Pues antes eran sus marines. Yo recuerdo Nixon en la década de los 70, ustedes saben que ahí existía el patrón oro que apuntalaba al dólar, que acaba en 1971 exactamente. Nixon dice, pues me desacoplo del dólar, del oro, porque había que pagar la guerra en Vietnam. También hay que hacer historia de esa situación. Entonces, en ese momento, pues ahí empezó la volatilidad del mundo. Francia se molestó, el general de Gaulle. Es todo un historial, no crean que es un día al otro, estamos hablando de 1971 a la fecha. Entonces, los BRICS es lo que están proponiendo, la divisa BRICS. ¿Qué sucedió el 22 de agosto? Hay un autor que se llama James Rickards, R-I-C-A-R-D-S, que vaticinó que iba a haber un cambio tectónico el 22 de agosto en la cumbre de Johannesburgo, y no se dio, porque India estuvo muy reticente, esa es la realidad. Entonces se pospuso, a mi juicio puede ser el año entrante, se puede dar en la cumbre de los BRICS en Kazán, allá en Rusia. Entonces hoy en día tenemos esa situación en la que este nuevo orden mundial lleva de la mano el nuevo orden geofinanciero multipolar. Ahora, si alguien me pregunta, bueno, ¿y México? A ver cómo se desempeña los próximos mandatarios. Pero nosotros tenemos 2 cartas muy importantes a nivel de materias primas. Digo, para no tirarnos tanto al suelo, ¿no? Yo teóricamente digo eso es lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué te van a dejar hacer? Ese es otro tema. Tenemos la plata y tenemos el petróleo. Abundante petróleo en la costa de Tabasco, de Tamaulipas, de Veracruz y de Campeche. Está regresando la moda del petróleo, mínimo 20 años. Ya todo el mundo acepta que la economía verde pues está muy verde. ¿Por qué? Pues es muy cara. Yo no estoy en desacuerdo con las alternativas. Los chinos lo manejan de manera plural, usan todo. Son los primeros en eólica, en solar. Tienen ahorita un avance para crear un reactor de torio que se parece mucho a la energía solar. Importan petróleo de los países árabes y de Irán. Ellos van a usar todo. Ellos no pueden jugar para su desarrollo. Y además producen petróleo. Son de los principales productores de petróleo del mundo. Pero les es insuficiente el petróleo. Pues imagínense, para 1.400 millones. Y ya India los desbancó. Ya hay más indios que chinos a nivel demográfico. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que propongo es algo más holístico, más integral. Un placer. Gracias.